Hola, bienvenidos a otro video del tío Cátedra, divulgador científico de éxito a la altura de otros divulgadores como por ejemplo el Rubius, Auronplay, Luisito Comunica y obviamente la razón de la existencia de este canal, Musca. Pues nosotros, a quien a partir de ahora deberéis referiros con respeto como el Club de la Calabaza, nombre en proceso de patente, hemos decidido que esta semana se va a hablar de la corrupción dentro del sistema de salud pública, pero con brillitos de colores para que se vea más bonito y no quede todo tan feo. Corrupción. Uy. A mí, en lo personal, me gusta dividir este tema en tres apartados. Primero, la corrupción dentro del sistema de salud es responsable de más muertes que niños infectados por SIDA. 2. La corrupción dentro del sistema de salud es responsable de más muertes que niños infectados por SIDA, ahora es personal. Y 3. La corrupción dentro del sistema de salud es responsable de más muertes que niños infectados por SIDA, Electric Boogaloo. Primero, tienen que entender una cosa. La salud, entre muchas comillas, era un objetivo primordial de la vieja Organización Mundial de la Salud, en donde se suponía que todas las personas y comunidades podrían acceder a servicios de salud esenciales de calidad sin enfrentar dificultades financieras. Sin embargo, este noble objetivo se vio sofocado por la corrupción endémica en la prestación de servicios de salud. Estimaciones de la misma OMS responsabilizan a la corrupción dentro del sistema de salud pública con la muerte de aproximadamente 140,000 niños al año, aparte de que se estima que el costo oculto de esta corrupción en el sector de salud representan pérdidas anuales de 500,000 millones de dólares, dinero suficiente para poder financiar la UHC, que son las siglas para la cobertura universal de salud. Permíteme explicarte esto con un dibujo de Paint para que tenga un sentido. Estos son tres niños, Marco, Paco y Bartolomeo. Imaginemos que los tres niños se enferman y son llevados al hospital público más cercano, donde tras 3 horas de espera le comunican a los padres que necesitan hacerse unos exámenes en una clínica privada porque no se dispone de estos exámenes dentro del hospital. Los padres de Marco aceptan, donde los doctores hacen los exámenes pertinentes y aparte le ofrecen a los papás de Marco que por un módico precio se harán cargo de la enfermedad de su hijo. Los padres de Marco deciden que no quieren volver a esperar 3 horas y que a pesar de los altos costos van a quedarse en la clínica privada por el bien de su hijo. Por otro lado, los padres de Paco, quien también aceptaron hacerse los exámenes en la clínica privada, se dan cuenta que son muy caros, pero que sí les interesa realmente la salud de su hijo, por lo que la clínica les propone un plan de pago de 3 meses sin intereses para cubrir todos los exámenes. Les ofrecen también quedarse en la clínica. Sin embargo, los padres deben rechazar, ya que la oferta es muy cara y no pueden permitirse la estadía y los exámenes al mismo tiempo. Finalmente está Bartolomeo, que por cierto, gran nombre, donde tras un análisis se dan cuenta sus padres que no pueden permitirse los exámenes y el hospital pues les ofrece colocarlos en una lista de espera de 1 a 2 meses para estos exámenes en otra ciudad que sí los tiene. Al final, y dadas las circunstancias, los padres de Bartolomeo deciden aceptar. Sin embargo, a las semanas su hijo acaba empeorando y muere. Y eso, señores, no es justo. La UHC pretendía terminar con eso. Todos, sin importar su condición socioeconómica, gozaran de la misma igualdad de salud. Sí, yo también quería vivir ese sueño, señor Bull. Con todo este preámbulo inicial necesario, demos paso al primer punto. Brindar salud es complicado. Para no hacerles muy grande el cuento, están aquellos que brindan el servicio de salud, generalmente médicos y enfermeros, quienes se los conoce como primera línea. Bien, estos individuos son financiados por entidades que pueden ser el gobierno o una entidad privada, quienes se encargan de poner un hospital, medicamentos y de pagar los sueldos de los médicos y enfermeros. Pues encima de todos ellos están los que tronan las prestaciones de servicio, es
decir, quienes guían las estrategias de salud. Dentro del gobierno suele haber un departamento de salud pública interno que obviamente se guía por directrices en su mayoría impuestas por la Organización Mundial de la Salud, y a nivel privado un consejo médico que se regula a través de otras directrices propuestas por estudios un poco más individuales. Ambos, tanto la OMS como el Consejo Médico, son financiados por entidades externas a los que se los conoce como donantes. Por ejemplo, para la OMS durante un tiempo fue Estados Unidos y el grupo Bill Gates. Y bueno, la mayoría de estudios que revisa el Consejo Médico son financiados por empresas farmacéuticas. Se puede o no criticar si esto es correcto o no lo es. En palabras del exdirector de la OPS, refiriéndose a muchos inversores de la Organización Mundial de la Salud, a ellos le interesaban apoyarte, pero el dinero venía etiquetado para los problemas que ellos consideraban importantes a nivel global. Es decir, que si la OMS quiere, no sé, erradicar la parasitosis provocada por amebas, pero el dinero está etiquetado para investigar la polio, te jodes y bailas. Dentro de cada uno de estos puntos existen ciertos nodos críticos, lugares donde se podría manipular la información para desviar fondos o para obtener cierto beneficio. Sobre este primer punto, lo más frecuente se encuentra el ausentismo, es decir, que el doctor, médico o enfermera no acude a trabajar, pero que esta ausencia no está relacionada con alguna enfermedad o evento adverso. Esto significa que el personal médico ocupa las horas laborables dentro del sector público para trabajar a nivel privado. Menuda mentalidad de tiburón, porque al final del mes recibe su sueldo por el trabajo ejercido a nivel público y aquello que haya generado a nivel privado. La OMS define a este tipo de trabajadores como personal fantasma, que existen pero nunca nadie los ha visto. Los estudios han encontrado tasas de ausentismo en países de ingresos medianos y bajos que oscilan entre el 19% y el 60%, y que no solo se limita a personal que no va a trabajar, sino también a personal que sí acude a su lugar de trabajo, pero que se niega a prestar servicios. Y aunque los estudios que muestran estos datos concuerdan que las variaciones entre los indicadores estudiados son grandes, como si por ejemplo están lejos o cerca, el hospital está en buenas condiciones o no, hay agua o no, todos concuerdan en algo: su impacto. La mayoría de enfermedades requieren tratamiento. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. También podríamos estar de acuerdo en que no todas las enfermedades son iguales y que algunas son más complejas, por lo tanto más costosas que otras, pero que todas las enfermedades, grandes o pequeñas, necesitan de un diagnóstico inicial para luego poder ser tratadas. Bien, si el único médico de una comunidad alejada no se encuentra para determinar ese diagnóstico, el paciente no podrá ser diagnosticado de nada, retrasando el inicio del tratamiento, lo que a largo plazo empeora su enfermedad. De hecho, un estudio de 591 mujeres en Kenia, donde la disponibilidad de servicios de asesoramiento de pruebas de VIH dependía de la presencia de una sola enfermera, encontró importantes consecuencias para la salud de las madres y sus hijos debido al ausentismo. Las mujeres que hicieron su primera visita a la clínica cuando la enfermera estaba ausente tenían casi un 60% menos de probabilidades de conocer su estado serológico durante el embarazo, que no sabían si tenían o no la enfermedad. Esto hizo que las mujeres seropositivas tuvieran menos probabilidades de recibir medicamentos y servicios para la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH. Los autores calculan que una hipotética tasa de ausentismo del 35% daría lugar a 1.65 nuevas infecciones por VIH al año, lo que supone un aumento de 4 veces en la tasa de nuevas infecciones de VIH madre-hijo. La ausencia de profesionales médicos puede causar retrasos significativos en los tratamientos urgentes, lo que puede llevar a la muerte de los pacientes. Además, los medicamentos pueden ser recetados sin suficientes instrucciones, lo que puede reducir la probabilidad de que los pacientes sigan el tratamiento, comprometiendo su recuperación inmediata y aumentando el riesgo en algunos casos, como por ejemplo los antibióticos, de que existan cepas resistentes.
Y esto, por si lo habías olvidado, es uno de los principales temores del siglo XXI: la resistencia a antibioticoterapia. Los costos económicos de la ausencia en el trabajo no se limitan a los salarios públicos desperdiciados en servicios, sino también en infraestructura, edificios y equipos, medios que son parcialmente desperdiciados debido a que las instalaciones prácticamente están cerradas y nadie las utiliza, o por lo menos no como se deberían utilizar. Entonces, tío Cátedra, ¿la corrupción es culpa enteramente de los médicos? ¡No! ¡No! ¡Claro que no! El problema de ausentismo, que si bien es cierto es grave, solo representa a nivel mundial el 7% de los casos de corrupción del mundo. Esto solo está empezando. Más arriba de los médicos están los encargados de provisión de servicio. Vaya, los que determinan qué tratamientos se aplican en hospitales y clínicas privadas y en centros ambulatorios. En teoría, estos son los que dicen que, oye, aquí como que hay mucho dengue, ¿no? Voy a mandar a pedir tratamiento de dengue para que mi población no se muera. ¿Verdad? ¿Verdad? Estas decisiones, en teoría, si ven las comillas, se llevan a cabo a través de supervisiones directas por representantes de la OMS en cada uno de los países miembros. Pero en la práctica, bueno, se ha observado ciertas irregularidades. En ciertas regiones alrededor del mundo existe una especulación de enfermedades y retención de medicamentos de forma arbitraria. ¿Esto qué significa? Pues robar. Eso significa. En algunas regiones se ha observado que el robo y el desvío de medicamentos, vacunas y otros suministros médicos para uso privado son habituales. Por ejemplo, en Togo, una auditoría gubernamental descubrió que 1/3 de los medicamentos contra la malaria proporcionados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, con un valor de más de $1 millón, había sido robado. Y aunque actualmente se sigue investigando, todo apunta a que va a quedar en nada. Y es que fuera bueno que la cosa acabara ahí, pero lo que pasa es que se produce una especulación de enfermedades. ¿Y qué es una especulación de enfermedades, tío Cátedra? Imagina que en un lugar se tiene, no sé, diabetes, pero las personas encargadas de pedir medicamentos para la diabetes, en lugar de hacer eso, lo que hacen es pedir medicamentos para otra enfermedad más difícil de tratar y por lo tanto con medicamentos más caros. Y luego la mitad de ese medicamento es vendido en el mercado negro por cantidades incalculables de dinero. Por su parte, las personas que sí necesitan el tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, no lo tienen. Se crea un mercado de especulación de enfermedades en donde no existe un control y la gente acaba muriendo. Miren, antes de que me quemen, que está bien, quémenme, no pasa nada. A mí me da igual, pero de verdad, especular con la vida de las personas para beneficio propio, aparte de ser algo totalmente inhumano y canalla, es indescriptiblemente intolerable. Y mira, sí, 1 de cada 10 médicos se sienten inclinados a recomendar tratamientos innecesarios o referirlos a proveedores con unas comisiones muy elevadas, lo que obliga básicamente a los pacientes a vender sus cosas para poder recibir los servicios. Y eso sí es culpa de los médicos. Ahora sí, quémenme. No, espera. No. Ya, por último, la OMS y las entidades farmacéuticas. Verán, hubo un tiempo en el que era más ingenuo, en el que yo también quería trabajar para la Organización Mundial de la Salud. Me emocionaba la idea de poder llevar salud allá donde se me necesitara, repartiendo conocimiento allá a donde iba. Bien, pues ese tío Cátedra murió. Y murió el día que llegó el COVID. De verdad, menuda panda de putas que están hechas en la Organización Mundial de la Salud. Primero, un poco de historia. Cuando llegó el COVID, yo jugaba LOL y creía que las chicas me iban a querer por mi gran personalidad y mis chistes. Como dije, era muy ingenuo. Pues bien, recuerdo como en esas noches jugando a LOL, entre medias me ponía a leer sobre fisiología para entender cómo este virus se comportaba y de qué manera se podía controlar. Vaya, que pretendía encontrar la explicación para una pandemia mundial en mi cuarto. Pues mi búsqueda me llevó primero al virus de la gripe española y luego a la influencia. Me pregunté, espera, ¿qué hizo la OMS
OMS durante estas emergencias sanitarias, durante la gripe española y la influenza. Para la gripe española no existía, porque Primera Guerra Mundial. Pero sí que sabía que para la influenza ya hubo cierto arbitraje de la OMS. Lo que no sabía es que esta búsqueda iba a cambiar directamente mi pensamiento de la OMS. La Organización Mundial de la Salud está comprada. Espérate, te lo digo de nuevo. La OMS está comprada. Pero le voy a poner un lacito para que no te ofendas. Espera, que no lo crees. Anda, que también seguro crees que las mujeres te van a querer por tus chistes y tu gran personalidad. ¡Que no, Paco! ¡Que no! Si eres muy joven, aunque, bueno, un jovenzuelo entre 28 y 32 años, te acordarás de la gripe porcina. Pues yo sí que me acordaba. Recuerdo que el mundo entró en pánico. La OMS lo declaró una pandemia a la altura de la gripe española y que se esperaba millones de muertos. Esto arrinconó, entre comillas, a muchos de los estados miembros a gastar una cantidad ingente de dinero en vacunas contra la influenza para prevenir la muerte de semejante cantidad de personas. Se procedió en otros países, como por ejemplo en México y Egipto, a asesinar a todos los cerdos, a cerrar fronteras y se temía lo peor. Y entonces los meses pasaron y no pasó nada. A raíz de todo esto, la comunidad internacional pusiera la vista sobre la organización, destapando una red de tráfico de influencias que vinculaba dirigentes de la OMS con empresas farmacéuticas, específicamente contra empresas productoras de vacunas de influenza. Tras esto, la organización fue acusada de gritar "lobo", quienes obviamente no dieron una respuesta. Fueron analistas posteriormente quienes determinarían que no existía una razón fundamentada para determinar que la gripe porcina iba a ser peor que la gripe española. De hecho, se catalogó la variante de la influenza como la más débil registrada. Es que de verdad... es que me da un paro, de verdad. Yo no quiero hablar mal de la OMS, pero me va a dar un paro aquí grabando esto. Pero tú dirás, ¡ahí acaba! ¡No! Ya quisiera yo que ya acabara la cosa. Pero es que con la crisis del ébola, la OMS no dijo nada, hasta que ya pasaron muchos meses. Además de que durante los meses iniciales por el COVID se mantuvo impronunciable, a pesar de que los reportes en esta ocasión sí mencionaban una crisis importante a largo plazo. Los señores, a pesar de las advertencias de muchos médicos, dejaron pasar los meses y no hicieron nada, cuando en esta ocasión sí deberían haberlo hecho. De nuevo, la comunidad internacional juzgó a la OMS, quienes una vez más dijeron que estaban haciendo lo mejor que podían. Verán, en otros tiempos yo les hubiera dicho que fueran y vayan a incendiar las oficinas de la Organización Mundial de la Salud, y que cada vez que tengan ganas de defecar vayan y se caguen en los escritorios de todos los funcionarios de la OMS. Pero he madurado, ya no soy así. He cambiado, he reflexionado, creo que eso no es correcto. Ay, Dios, cómo me odio. Bien, en su lugar les voy a decir que no es culpa de los médicos. Tampoco es culpa de los pacientes, definitivamente. Los médicos muchas veces lo que hacen es lo que pueden. De verdad, que no es nuestra culpa. Los directores de una empresa o de una organización son colocados o retirados en dependencia de cuánto dinero pueden generar para ellos. Los médicos muchas veces servimos solo como arbitraje de esas normas. Y aunque muchas veces sí queremos hacer algo, lamentablemente no podemos más ceñirnos a las normas tan severas que cargamos y, como dije anteriormente, cerrar la boca y bailar. Por lo tanto, la próxima vez que vayas al doctor dentro del sector público, en lugar de ponerlo a parir, recuerda que él o ella están haciendo lo que pueden con los ya limitados recursos que tienen dentro de un sistema que lo único que hace es beneficiarse de las enfermedades de los pacientes para sacarles hasta el último centavo, y utilizan a los doctores, por lo menos a la mayoría, como base para que eso pueda suceder, cambiándolos o despidiéndolos cuando estos se quejan. Y esto me da pena porque muchos de los médicos que yo conozco sí tienen un amor sincero por sus pacientes. Hasta los he visto poner de su propio dinero para pagar medicamentos que son de primera necesidad y que los de arriba ignoran, como antihipertensivos, reguladores de la glucosa en sangre y demás, que de no aplicarse sí tienen un efecto de vida o muerte para los pacientes. La OMS está corrupta y depende de nosotros, médicos y pacientes, velar por las enfermedades. Pornhub es mejor que la Organización Mundial de la Salud.
my name.